Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a esta segunda parte del tema Cristo formado en nosotros. En nuestra reunión previa dijimos que una de las grandes verdades de las Escrituras es la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. Esto está en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. También dijimos que el mayor propósito que tenemos en la vida de fe es ser transformados a la imagen de Cristo. Y pudimos avanzar hasta el punto de concluir que no solamente Dios nos liberó de algo, sino que nos liberó para algo, para que el Hijo sea formado en nosotros. Prepara tu corazón para que hoy sigamos avanzando en este punto y encontremos la revelación de la palabra aplicada a nuestra vida. Cuando Jesús llamó, sanó y transformó a esos 12 varones, el resultado no fue inmediato, pero finalmente llegó. Jesús pudo infundir su carácter en ellos y entonces lo que parecía imposible se hizo realidad. Nota que dije que Jesús infundió su carácter en ellos y no solamente los conocimientos que tenía, ni la teología, ni las técnicas o los métodos o experiencias, sueños o visiones. No. Él hizo una réplica exacta de sí mismo en cada uno de ellos. El llamado para cada pastor siempre ha sido el de llenar a las personas de Cristo más que llenar los templos y auditorios de personas. Hay una realidad que debemos entender. La Iglesia de Cristo sabe mucho de lo que Dios hizo, sabe algo de lo que Dios hace, pero tiene muy poca idea de lo que la Biblia dice que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Dios o está haciendo para sanarme? ¿Qué es lo que Dios va a hacer o está haciendo para transformarme? ¿Y cómo es que Dios finalmente podrá usarme? Son preguntas que a veces no tienen una respuesta inmediata. Por eso debemos cooperar con el propósito de Dios y entender que este es un trabajo conjunto en donde todo lo imposible cae en el terreno de Dios, pero todo lo que es posible cae en nuestro terreno y por ende es nuestra responsabilidad. En el proceso de formar a Cristo en nosotros, una parte le corresponde a Dios y otra nos corresponde a nosotros. La idea de formar implica puntos como moldear, organizar, establecer, componer, educar, instruir, enseñar y preparar. Cuando hablamos de un proceso en el cual Cristo se está formando en nosotros, estamos hablando de que Dios toma el molde de su Hijo Jesucristo y empieza a delinearnos en base a ese molde. Comienza a organizar nuestra vida de otra forma, nuestros pensamientos, establece mejores principios y prioridades, compone ideas, compone actitudes, comportamientos, nos educa para aprender algo mejor, nos instruye, es decir, que nos da el cómo hacer las cosas, nos enseña para sacarnos de la ignorancia y finalmente nos prepara o nos entrena para que Cristo formado en nosotros sea esperanza de gloria para los que nos rodean. Hay 5 áreas principales que deben operar en nosotros para que sea evidente que Cristo está siendo formado o ha sido formado en nosotros. Te invito para que abras tu Biblia en la carta a los Efesios capítulo 4. Ubica por favor los versos del 11 al 13. Efesios 4, versos del 11 al 13 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El verso 13 dice que de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El propósito de Dios es constituir no solamente funciones o ministerios, sino impregnar la esencia de Cristo en nuestra vida por medio de distintivos principales que operen en nosotros y que capaciten, edifiquen al cuerpo hasta que todos lleguemos a conformarnos a la plena estatura de Cristo. Por mucho tiempo este pasaje lo hemos oído, escuchado y recibido en diferentes enseñanzas o predicaciones. Sin embargo, en este enfoque que hoy quiero compartirte y que yo mismo lo aprendí recientemente por la gracia de Dios, no estamos hablando de funciones o nombramientos solamente. Todos hemos entendido eso así siempre, pero el punto es que cuando nosotros somos llenos de Cristo, estos 5 distintivos básicos empiezan a operar y a fluir en nosotros de una manera natural, a pesar de la diversidad de dones, de talentos y habilidades con que Dios nos haya equipado. Permíteme que te lo explique en detalle. Por ejemplo, tomemos el ministerio pastoral que se menciona en este pasaje. El ministerio pastoral se enfoca en entrenar a los santos para que todos logren desarrollar el carácter de Cristo. Cuando hablamos de el evangelista o el ministerio de evangelismo, es para que todos lleguen a desarrollar la misma compasión que tuvo Cristo. ¿Lo vas viendo? Primero el carácter, después la compasión. Un maestro, como lo describe la carta a los Efesios, es aquel que activa en los santos ese desarrollo de amor y búsqueda de la palabra de Dios. No solamente leerla, sino meditarla, buscarla permanentemente, obedecerla y amarla por completo. Dios activa a un profeta para dar a todos la sensibilidad y la pasión de Cristo. Y finalmente, hay un apóstol, como se menciona en este pasaje, para que todos podamos coordinarnos y caminar en la madurez. Entonces, Él constituyó estos distintivos del carácter de Cristo para que estén en nosotros. Algunos pueden decir, sí, pero yo no tengo un llamado pastoral, yo no soy un evangelista, yo no soy maestro, a mí no se me da mucho eso de la profecía, o menos ser apóstol, y menos en los contextos como ahora lo entendemos. Estamos hablando de más bien esos rasgos característicos de la persona de Cristo que pueden ser formados en nosotros y deben serlo para que entonces seamos un reflejo exacto en esencia y en la práctica de lo que Él es. Empecemos por el carácter. El ministerio pastoral es entrenar a los santos para que todos tengan el carácter de Cristo. Cuando hablamos de carácter, como lo dijimos anteriormente, no nos estamos refiriendo al temperamento, lo tranquilo, lo acelerado, paciente o impaciente que seamos. Más bien estamos hablando de las cualidades distintivas de la persona de Cristo que lo hacían tan especial y que ahora empiezan a ser distintivos de nuestra propia persona. El enfoque pastoral en nuestra vida debe ser algo real. Aunque no seamos pastores, aunque no tengamos un llamado pastoral, este enfoque
nos ayudará a desarrollar dos características esenciales para poder servir a Dios. Vayamos a la carta primera de Pedro, capítulo 5 y los versos del 1 al 3. El apóstol Pedro escribe: quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Número 1, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como Dios quiere y no de una manera forzada ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Y número 2, compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino más bien procurando ser un ejemplo para ellos. Aquí se expresan dos principios fundamentales de un liderazgo pastoral: ser humildes y hacer una obra de apacentar el rebaño. Ser humilde quiere decir que podemos confiar en el poder de Dios más que en nuestros talentos, habilidades o autoridad. Quiere decir que tenemos un compromiso con la verdad de Dios, la cual estaremos transmitiendo a las personas que están bajo nuestro cuidado. Quiere decir que vamos a operar dentro de la voluntad de Dios siempre para que ésta se cumpla. Vamos a descansar en la omnisciencia de Dios más que en nuestras propias opiniones, y sobre todo tendremos una pasión tremenda porque la gloria de Dios pueda ser manifestada. Como te lo estaba diciendo al principio, el objetivo primordial de un pastor es alimentar, vigilar y proveer una vida ejemplar que los que están bajo su cuidado puedan ver como un modelo. Dios te llama a ti y me llama a mí, pastores o no, a tener este distintivo en nuestra vida, que es precisamente algo que caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, nosotros podemos ver, al hablar de evangelismo, que aquí hay un énfasis específico. La misma compasión que el Señor Jesús tuvo debe fluir naturalmente en nosotros. Si tú y yo no sentimos compasión por las almas que se pierden, definitivamente algo está mal en nuestra visión cristiana de la vida. Cuando hablamos de compasión, nos estamos refiriendo a la capacidad de ser solidarios con la necesidad de otros. Estamos hablando de ejercer misericordia, de tener piedad, conmiseración y o condolencia. Si Cristo realmente va formándose en nosotros, no será difícil que tú y yo podamos ver más allá de nuestras propias necesidades. Si dejamos que Dios moldee nuestra vida a profundidad, no necesitaremos ser evangelistas de eventos multitudinarios para poder hablar y compartir el Evangelio de Jesucristo de una manera clara, sencilla y directa. Espero que hasta aquí vayas entendiendo el enfoque de este mensaje. Cristo debe ser formado en nosotros y eso es algo esencial y prioritario. Pero si estos distintivos no los alcanzas a ver tú o no los alcanzo a ver yo en nuestra propia persona, definitivamente no verán en nosotros ese reflejo de la gloria de Dios y a esa esperanza de gloria que la gente necesita ver. Es por eso que hasta aquí un trabajo en nuestra vida con las personas que tenga un enfoque pastoral será siempre un reflejo claro de que Cristo se está formando o se ha formado en nosotros. Cuando nosotros compartimos con las personas es porque somos realmente movidos por su necesidad.
cuando tú y yo vamos a la gente, debemos hablar la palabra, y no solamente eso. El ministerio de la palabra es para que un maestro active a los santos para que aprendan a amar la palabra, buscar la palabra y obedecer la palabra. Al referirnos a amar la palabra, estamos hablando de tenerla en un alto concepto. Esto significa que la honramos. No solamente sabemos lo que dice, sino que entendemos lo que dice, aplicamos y obedecemos todo lo que dice. Es lo mismo que nos cercioramos que quienes la están aprendiendo hagan y practiquen. La palabra de Dios es nuestra norma de conducta y de fe en la vida. Es nuestro parámetro y es nuestra ancla para no ser llevado por cualquier corriente de doctrina o pensamiento. Por otra parte, Dios activa el sentir profético en cada uno de nosotros para darnos sensibilidad y la misma pasión que tuvo Cristo por las personas. Cuando hablamos de sensibilidad, nos estamos refiriendo a la capacidad de percibir. Estamos hablando de conectar con Dios y conectar con las personas que necesitan de Dios. La esencia de la profecía bíblica o el enfoque profético en nuestras vidas es poder recibir de parte de Dios para luego poder transmitirlo hacia las personas. No se trata, como algunos piensan, de predecir solamente el futuro. Se trata más bien de poder escuchar claramente la voz de Dios para que después podamos ser sensibles a la necesidad de otras personas. Es entonces cuando lograremos conectar con ellos el mensaje que Dios quiere entregarles para suplir su necesidad, así como lo hacía Jesús. Él tenía una comunión diaria con Dios, se llenaba literalmente de su esencia y esa llenura espiritual le ayudaba a poder ministrar a las necesidades de tantas personas que vagaban por esta vida sin esperanza y sin Dios. Perfecto. Te recuerdo entonces que al hablar de lo que hemos entendido por años como ministerios que les son otorgados a ciertas personas, el enfoque de esta predicación es que si Cristo se va formando en nosotros, un poco del aspecto pastoral será visible y aplicable para nuestra vida. Un poco del evangelismo con esa compasión por las almas será desarrollado en nuestras vidas. Esa capacidad que Dios le ha dado a cada maestro para activar a los santos, para que amen la palabra, busquen la palabra, obedezcan la palabra, será parte de nuestras características básicas. Y también Dios nos dará la capacidad de ser sensibles, ejerciendo el enfoque profético en nuestra vida. Conectar con Dios, conectar con las personas, recibir de Dios y transmitir para la necesidad de tantas y tantas personas que vagan por esta vida sin esperanza y sin Dios. Finalmente, en este enfoque que te estoy platicando, Dios levanta el sentir apostólico para darnos a todos madurez. Este enfoque apostólico en nuestra vida nos va a ayudar a buscar la coordinación y funcionamiento de las distintas dinámicas del cuerpo de Cristo, de la diversidad de los dones y de la multiforme gracia de Dios. Debemos entender que la madurez no llega con el correr de los años. Hay personas que han pasado muchos años en la fe, pero que no son necesariamente maduras. Siguen siendo unos niños espirituales. Por otra parte, también hay que entender que la madurez no es el resultado de los muchos conocimientos que adquiramos.
Podemos llegar a ser verdaderos eruditos bíblicos y aún así ser totalmente inmaduros. La madurez a la que estamos hablando y la cual se refiere la Biblia es ese estado de equilibrio en que el individuo conoce, tiene la experiencia y ha experimentado un cambio en su vida, lo cual al conjuntarse le da el balance a lo que piensa, a lo que dice y a lo que hace. El enfoque apostólico entonces se enfocará a que todo vaya precisamente hacia que vayamos a la madurez, a la estatura de ese varón perfecto. Apóstol significa literalmente enviado. Por eso hemos hablado tanto de que Dios sana, transforma y usa a las personas para que puedan ir y compartir su palabra, para que la gente pueda ver en ellos un ejemplo vivo de Cristo formado en un individuo de carne y hueso. Para que la esperanza entonces se avive, necesitamos ver más allá de nuestras circunstancias. El toque apostólico nos ayudará a capacitar, como dice Efesios 12, al pueblo de Dios para la obra de servicio, pero también para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Seremos esa humanidad perfecta que Dios ha soñado que seamos, que se conforma a la plena estatura de Cristo. Una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Quisiera cerrar este tiempo orando, porque todo esto que hemos hablado puede sonar interesante para muchos, complejo para otros o distante para los más. Pero créeme que si nosotros ponemos esto en las manos de Dios y si tú buscas que sea una realidad, dejando que Dios sane, transforme y use tu vida, definitivamente la gloria de Dios podrá ser manifestada. Cristo se formará realmente en cada uno de nosotros y puedes imaginar una iglesia donde estos 5 áreas potencializadas operan natural y fluidamente. Vaya que sería impactante para cualquier comunidad. Te invito para que oremos y terminemos así esta meditación breve. Señor, hoy te pedimos de la manera más humilde pero vehemente que tú infundas en nosotros el carácter de Cristo para que la gente pueda ver tu gloria manifestada. Hoy decidimos cooperar con tu propósito, Señor, entendiendo que este es un trabajo conjunto en donde tú y nosotros podemos avanzar hacia un fin común, en donde todo lo imposible te lo dejamos a ti, para que tú lo manejes y lo resuelvas conforme a tu soberana voluntad. Pero a la vez cooperamos para que en todo lo que es posible y que cae en nuestro terreno, nos hacemos responsables de dar un seguimiento y cumplimiento a tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes para que sigas formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo, para que sigas moldeándonos, organizándonos, estableciéndonos, componiéndonos, educándonos, instruyéndonos, enseñándonos y preparándonos para que entonces la esperanza de gloria sea visible por medio de cada uno de tus hijos con Cristo formado en nosotros. Te doy gracias por tu palabra y te agradecemos todos, estoy seguro, por esta revelación. Te pedimos vehementemente que así la podamos
compartir con otras personas y revisar en nuestra propia persona. Gracias porque no solamente este es tu propósito y fin principal, sino porque al capacitarnos y formarnos, nos usarás para llegar a la gente que necesita ver esto hecho una realidad. Oro por las personas que se conectan y edifican con estos videos. Oro porque tu palabra que se ha ido sembrando en su corazón pueda dar un fruto en su tiempo, para que ellos puedan ver que tu propósito tiene un objetivo, algo mejor para el individuo y para la comunidad. Tu reino establecido hoy y aquí. Amigo, amiga que nos escuchas, si poco a poco vas entendiendo y recibiendo de estos mensajes, no retrases el tiempo de estar a cuentas con Dios y dejar que Él te sane, te cambie, te forme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que también te pueda usar. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y yo te agradezco tu atención a esta emisión y te espero en los próximos temas que desarrollaremos. Que Dios te bendiga.